Nos denunciaron a Ezra Shabot y a su servidor porque el jueves hablamos del fraude que está denunciándose en medios de comunicación por el gobierno de Alfredo del Mazo, por los más de 5,000 millones de pesos que fueron desviados y en donde participa Alejandra del Moral. Entonces, de acuerdo al PRI, que nos denunció y que, pues, evidentemente anda buscando censuras, pues violentamos la ley electoral. Y dice el PRI que por culpa de Ezra Shabot, que no sé cómo puede dormir tranquilo con esas cosas, pues hubo un beneficio a Morena. Así nos denunciaron. Al rato le cuento, un poco más le amplío esta denuncia en la cual pues nos obligan a responder ahora ante el Instituto Electoral. Pero de todas maneras, a riesgo de que nos vuelvan a denunciar, querido Ezra, te mando un abrazo con todo cariño, te saludo con gusto y cuéntanos qué lectura tienes de lo que sucedió en el Estado de México y en Coahuila el día de ayer. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días al auditorio. Primero, lo más importante, un abrazo a la familia, por supuesto, de mi maestro, quien me Sí, enseñó a hacer radio, quien me enseñó esa profesión, que me dio la posibilidad de hacer lo que mejor creo que puedo hacer como profesional, que es precisamente esto, este trabajo de periodista, Ricardo Rocha Reinaga, un hombre de pues altos vuelos, un hombre que se nos fue, se nos adelantó, un periodista de una sola pieza, de un sentido del humor al que le aprendí también a pues manejar. Alguien grande que se va y que bueno, pues hay que recordarlo siempre como lo que fue, uno de los pioneros del periodismo independiente, del periodismo crítico dentro del México. El México que se fue, dicen algunos, pero que claro. parece que está regresando. Oye, y uno de los, tuve oportunidad de convivir con Ricardo en los últimos 3 años, más o menos, de compartir con él varias pláticas, varios vinos, varias charlas en alguna ocasión en su casa, o bueno, en varias ocasiones, de hecho, en su casa, y algo que a mí me marcó y me enseñó es esa versatilidad. El tipo que lo mismo podía hablar de literatura, que lo mismo se aventaba algunos poemas, querido Ezra, de pronto declamaba, que lo mismo era muy simpático, pero lo mismo se iba a un análisis profundo de la política en México y del mundo, alguien que pues definitivamente no se quedaba viéndose en el ombligo, alguien que nos va a hacer mucha falta, creo yo, Ezra. Nos va a hacer mucha Sí, falta, sin duda alguna, el hombre de la gran cultura y sí, para poder hacer periodismo de cotidiano, etcétera, hay que tener cultura, hay que tener capacidad para poder sobrepasar la noticia diaria. Y como él decía siempre, y era su espacio y su agencia, hay que estar detrás de la noticia. Hoy detrás de la así noticia es. está de luto, pero bueno, hay que Bueno, seguirle. descansa en paz. Te decía Luis, más allá de las denuncias de estos babosos que están Pues sí. tratando de, pues sí, porque, a ver, entendamos algo, para poder hablar claramente de lo que representa el revolucionario institucional hoy dentro del Estado de México, pues es básicamente lo que decíamos y por lo que incluso están enojados y ahí levantan esta acusación absurda. eh, eh, lo que están enojados es porque simple y sencillamente dijimos o dije, y asumo este posicionamiento y lo asumo hoy también, que si el PRI perdía en esta elección, el PRI desaparecería. Eh, Eso fue lo que en la queja que levantaron y que ya contestamos, respondí abiertamente, no, diciendo que era básicamente mi opinión en ese momento, que no hay ningún tipo de violación a nada. Pero más allá de eso, lo que sí queda claro es que el revolucionario institucional simplemente desapareció. Si hay algún culpable finalmente de lo que sucedió o del fracaso de Alejandra de Moral, es el PRI del Estado finalmente, un PRI que no tuvo la capacidad de movilizar. Lo decíamos aquí el jueves y lo hemos dicho en otras ocasiones, con una participación del 49.9 o si ponle el 50%, Luis, eh, era imposible que la oposición unida pudiese participar. Un 28% es lo que vale el PRI en el Estado de México. Hasta ahí llegaron, un 11% es lo que llega a tener Acción Nacional en una, creo, de sus peores votaciones, pero que están ligados fundamentalmente pues a este abandono finalmente en el que dejaron a Alejandra del Moral, tanto por parte de Alito, que pues ahí me parecía muy sonriente, creo que tratando de conservar lo que hoy tiene, que es la
las cáscaras del revolucionario institucional. Simple y sencillamente, eso es lo que tienen en el Estado de México y creo que ya en todo el país. Más allá del triunfo de Coahuila, que hay que atribuírselo precisamente a un gobernador, a diferencia de Del Mazo, que sí actuó, y hay que recordar que aquí todos los gobernadores actúan como lo actúa el presidente de la República, todos actuaron y tuvieron la capacidad de aprobar, es cierto, la división dentro de Morena y de un mal candidato como Guadiana, pero sí para orquestar un triunfo de altas dimensiones. Pero eso, la verdad es que es parte, pues sí, de lo que queda de los sobrantes del PRI. E insisto, de aquí en adelante, para la próxima, desde el día de hoy, ya estamos en lo que es la campaña presidencial del 24, Luis, y en donde claramente para la alianza PRI-PAN-PRD, hoy es un momento para definir, fundamentalmente para los panistas, ir con este PRI hecho pedazos, con este PRI que ya no tiene su joya de la corona, que ya no tiene capacidad, porque te aseguro que inmediatamente que tome posesión Delfina Gómez como gobernadora, el PRI local terminará pues siendo absorbido por Morena, siendo parte de una nueva estructura de negociación, lo mismo que quizá a nivel nacional, probablemente el PRI de Alito tenga que también replantear su participación dentro de la asociación del 24. El PAN, por supuesto, ahora sí que no lo necesita, no opera nada, no tiene capacidad de movilización el propio revolucionario institucional, y bueno, ahora si van a sacar un candidato suyo o de la ciudadanía o de quien sea, ir con la bandera del PRI parecería ser absurdo. El otro elemento que creo que es importante plantear es en este diferencial de 8% con el que gana, que es pues un diferencial que en cualquier elección sería pues suficiente como para decir fracasamos. Eh, un punto central fue la participación de Movimiento Ciudadano y el retiro de Juan Cepeda como candidato. Eso es otra vez lo que le da también, a pesar de que, bueno, es cierto que si Delfina tuvo apoyo del gobierno federal, de la Ciudad de México, etcétera, más allá de los apoyos y falta de apoyos, lo cierto es que sin Juan Cepeda como alguien que le quitaba votos en la zona oriente de la ciudad del Estado de México, bueno, pues por eso es que tienes este diferencial de un 8%. Otra cosa hubiese sido con Juan Cepeda o con Movimiento Ciudadano participando, pero no es la culpa de ellos. La culpa central es de quien finalmente no tuvo la capacidad real de mover a su gente, de representar lo que hoy representan una minoría, incluso en el Estado de México, como lo que le sucede al revolucionario institucional. Y ese es el resultado final. Hoy arrancan la sucesión presidencial, la oposición tendrá que decidir finalmente si acude a la ciudadanía y nombra un candidato ciudadano o se van pues por un candidato simplemente de relleno para tratar finalmente de pues en el 24 rescatar lo que queda en el Congreso, Ujú. la posibilidad está en el Congreso, Luis, o simplemente seguir manteniendo el negocio, los Claro. negocitos que hoy tienen Marco Cortés, el propio Alito Moreno. Ujú. Negocios políticos, no opciones para la ciudadanía, Luis. Eh, en este tema de los negocios es muy interesante porque no veo que tengan una derrota moral, o sea, que de repente digan, vamos a echarnos para atrás. Pero ahí están, o sea, firmes. Me llamó tanto que salen en la foto a mentir porque sabían que estaban mintiendo con Alejandra del Moral diciendo ganamos, la dejan sola para que ella solita hable de la pérdida, de la derrota, del fracaso, y ellos sí se van a sacarse la foto con Manolo Jiménez, ¿no? Derrota moral, digo, ya sé, es así como que pensar que estos políticos puedan llegar a tener morales demasiado, pero algo de eso hay, Erra. No, yo creo que la verdad es que yo entiendo que la estrategia era salir a las 6 Sí, sabiendo o no sabiendo, no importa decir que ganó. Las caras, obviamente lo sabían. Las caras lo decían todo. La verdad es que era increíble porque, una pues, caricatura. Jesús Zambrano todavía hacía la sonrisa, pero Marco Cortés tenía la cara de la derrota y sabía muy bien lo que había pasado. Alito, pues, estaba conservando, tratando de conservar fundamentalmente su negocio privado, dentro del PRI. El PRI de Alito es el PRI de la Cámara de Diputados, lo que tiene ahí en su comité ejecutivo. En los estados no tienen nada. O sea, hoy el PRI en Coahuila o en Durango, que ahí es donde gobiernan solamente, pues está en manos de otros que sí hicieron su trabajo en esos lugares, no en aquellos que simple y sencillamente
pues se dedicaron a cosechar, digamos, para su propio beneficio, sin impulsar a la candidata, a la que no querían, por supuesto, porque él estaba había estado en otro canal, incluso frente a Alejandra del Moral, y pues en el entendido de que hoy tiene que jugar su carta más ligada a Morena que a lo que podría ser una opción propia. La verdad es que es dramático lo que le Ujú. sucede, es una es la derrota final del revolucionario institucional, la imposibilidad de Ya. tener ni siquiera ni en recursos ni en movilización este tipo de planteamientos. Se van, es cierto, se van a Coahuila a festejar. No sé si así estaba planeado o no, Ujú. pero bueno, pues eso es finalmente lo que queda del proyecto, hoy del proyecto de alianza. ¿Quieren rehacerlo? Tienen que hacer otra cosa. Y con el PRI está ahora sí muy, muy difícil Les que puedan estorba. caminar. Sí, les Exactamente. estorba más que ayuda, ¿no? Oye, finalmente, ¿qué onda con Alfredo del Mazo? ¿Cómo ves al gobernador? Y me llamó la atención lo que dice Paloma Sánchez, la diputada Paloma Sánchez. La diputada Paloma Sánchez es la que lleva o llevaba hasta hace muy poco la comunicación del PRI. Es cercanísima de Alejandro Moreno. De hecho, desde que llegó Alejandro Moreno, Paloma Sánchez se encargó de la comunicación y bueno, pues ha sido una diputada a la cual se le atribuye la cercanía de Alejandro Moreno, como prácticamente varios de los diputados que tienen. Ayer, Paloma Sánchez, en su cuenta de Twitter, escribió ya en la noche: esto es lo que pasa cuando un gobernador le da la espalda a su partido y opera en contra de él. Pregunta seria: ¿qué embajada habrá negociado Alfredo del Mazo? En las dirigencias estamos gente que trabajamos todos los días para poder ganar. Pregúntenle al gobernador traicionero que está esperando su embajada. Lo decía la diputada Paloma, que insisto, o sea, es la que lleva la comunicación del PRI, o la que llevaba la comunicación del PRI hasta hace relativamente poco. No es menor, a lo mejor no tan famosa, pero sí una persona importante, clave en el equipo de Alejandro Moreno. ¿Qué juega Alfredo del Mazo, querido Ezra? Pues, lo que juega Alfredo del Mazo es lo que él jugó desde el principio, o sea, no lo pueden acusar de traición en este momento, honestamente. La traición se hizo desde el principio cuando les dijo: "Yo con ustedes no, o sea, yo no meto las manos". Sabíamos que él no estaba operando. Sabíamos que no iba a operar el gobernador, es cierto, hoy porque el resultado es mucho peor de lo que ellos esperaban, sin duda alguna, a pesar de que hablaban de más de 18 puntos, etcétera, no importa. Con 8 puntos es suficiente como para demostrar que el PRI no tiene capacidad de competencia, que la tuvo en el 2016, pero en el 2015, sí, 16, pero no, hoy no la tiene, y no la tiene por muchas razones. Entre unas de ellas, sí es cierto, está la ausencia del gobernador, un gobernador al que le pusieron pues en la cabeza una pistola y le dijeron: "Tú no participas, y si participas pues ya sabes las consecuencias". Ahora sí que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, y no la tienen, no la tienen los gobernadores del Estado de México, sin duda alguna no la tiene Alfredo del Mazo, y mejor decide ante el embate del Estado, del propio presidente de la República, de todo lo que representa, incluso en términos pues, de información sobre recursos o dinero que puede tener fuera y que no esté legítimamente obtenido. Bueno, pues esta idea de que yo, señor presidente, aquí no meto las manos, y no metió las manos, simplemente no metió las manos, pero no la metió desde que el momento en que Alejandra del Moral fue nombrada candidata por él mismo y dijo: "Ahí te ves sola y yo ya no voy a hacer absolutamente nada". Ese es, ese es el Alfredo del Mazo que termina pues enterrando al grupo Atlacomulco y asumiendo la responsabilidad seguramente por ello, diciendo: "No tenía yo de otra alternativa". Así, de ese tamaño, así son las derrotas brutales, así es la derrota de un grupo político que simplemente ya no tiene capacidad ni de propuesta ni de movilización en lo que era la Mm, joya de la corona. Ahí está Alfredo del Mazo, uno de los responsables claro. sin duda alguna, pero quizá el principal responsable, hay que volver otra vez al punto, es el propio Alejandro Moreno, el propio PRI del Estado de México, que simplemente no hicieron su tarea como lo debían haber hecho. Gracias, querido Ezra. Te seguimos en @EZShabot. Mil gracias. Gracias, Luis. Buen día a todos.